Bien, seguimos con la tercera entrega del curso Programación en VBA para Excel. En la entrega anterior, si recordáis, pues lo dejamos en este punto en el cual habíamos conseguido ya introducir una primera instrucción para comunicarnos con una celda de una hoja de nuestro libro desde código VBA y poder modificar así la propiedad value para que apareciera en esa celda pues el número 250. Y ahí lo dejamos. Vimos también que para ejecutar el código lo podíamos hacer de dos formas. O bien desde el botón play de la barra de herramientas del editor VBA, o bien pulsando la tecla F5. De cualquiera de las dos formas se ejecuta el código VBA, siempre y cuando esté en un módulo independiente, como es nuestro caso ahora mismo. Lo tenemos en un módulo y dentro de un procedimiento. Bueno, pues en este caso, con F5 podemos ejecutar el código. Vimos que para que se ejecute correctamente el cursor tiene que estar dentro del procedimiento que queremos ejecutar. Si el cursor está fuera, pues no lo va a encontrar. Bueno, pues vimos que pulsábamos F5, nos íbamos a la hoja 2, que es donde habíamos dicho, celda B5, y efectivamente ahí pues tenemos el número 250. Bien. Seguramente os estáis preguntando si para hacer esta cosa tan sencilla como es poner un número dentro de una celda desde código VBA hay que poner esta instrucción tan larga. Bueno, pues realmente no es necesaria. Hemos visto cuál era la jerarquía de objetos en Excel, hemos visto la nomenclatura del punto y bueno, pues esta instrucción venía un poquito a explicar esos dos conceptos, ¿no? Sin embargo, cuando vamos a trabajar con el libro activo y dentro del libro activo vamos a trabajar con la hoja activa, pues la verdad es que podemos ir suprimiendo algunas de las instrucciones o algunas de las palabras del lenguaje VBA que aparecen en esta instrucción. Para empezar, perdón, la palabra application la podemos obviar siempre porque hace referencia a Excel y si no la ponemos, pues se sobreentiende que va a funcionar perfectamente porque estamos trabajando en Excel. Es decir, si nosotros cogemos application y lo quitamos, pues esto en principio debería de funcionar perfectamente. Bien, si solamente tenemos un libro abierto, como es nuestro caso ahora mismo, que es el libro 1, también podemos prescindir de esta instrucción, Workbooks libro 1, porque si no lo ponemos, el código VBA entiende que vamos a trabajar con el libro activo. Si tuviéramos varios libros abiertos y entre esos libros abiertos el libro 1 no fuera el libro activo, entonces sí, estaríamos obligados a poner esta instrucción porque tenemos que indicarle explícitamente que vamos a trabajar en el libro 1. Pero si el libro donde vas a trabajar es el libro activo, lo puedes suprimir. Lo mismo ocurre con la hoja. Si la hoja en la que vas a trabajar es la hoja activa, pues también lo puedes suprimir, siempre que sean los objetos activos. Con lo cual la instrucción en definitiva se podría quedar así y esto funciona perfectamente. Y para ver si funciona vamos a hacer lo siguiente. De momento lo dejo así, me voy a la hoja 2, borro desde Excel pues el número que nos había colocado antes ejecutando el código, dejando la celda B5 vacía y si vuelvo al código VBA y vuelvo a ejecutar este código, le vuelvo a dar al play, pues ha debido de hacer su trabajo efectivamente. Ahí está. Esto simplemente lo he hecho para que veáis que efectivamente siempre que estemos trabajando con objetos activos podemos prescindir de todas esas instrucciones. E incluso podemos ir un paso más allá. Como hemos visto en vídeos anteriores, los objetos en Excel tienen propiedades. El objeto range, que hace referencia a una celda o rango de celdas, pues tiene bordes, tiene fondo, tiene grosor de bordes, tiene color de fondo, tiene tipo de letra, tiene valor. Bueno, todo esto son propiedades, ¿no? Entre toda esa lista de propiedades, algo común a todos los objetos es que hay una de esas propiedades que se considera la propiedad por defecto o propiedad principal. Y en el caso del objeto range, pues la propiedad principal o propiedad por defecto da la casualidad de que es la propiedad value, valor. Luego entonces, en el caso de que vayamos a modificar la propiedad más importante o propiedad por defecto de un objeto, incluso podemos prescindir de especificar cuál es la propiedad. Es decir, si lo dejamos en definitiva así de corto y así de sencillo, pues este código funciona. Primero, porque al no colocar delante del objeto toda la línea de jerarquía, él entiende que se trata del libro activo, entiende que se trata de la hoja activa, la hoja que tengas ahora mismo seleccionada. Y al no especificar
propiedad o método, él entiende que queremos modificar la propiedad por defecto del objeto. Y en este caso la propiedad por defecto es value. Entonces, para ver si esto funciona, vuelvo a hacer lo mismo. Voy a Excel, borro el dato, vuelvo al código VBA, lo vuelvo a ejecutar y efectivamente, como podéis comprobar, vuelve a hacer su trabajo. En definitiva, pues de la instrucción que teníamos antes, bastante larga, a la que tenemos ahora, pues hay bastante diferencia. Vuelvo a poner la instrucción que teníamos antes, application.workbooks libro 1, que es el nombre del libro en el que estamos trabajando, worksheets hoja 2, es la hoja que tenemos ahora mismo activa, .range .value igual a 250. La instrucción de arriba y la instrucción de abajo, siempre que estemos trabajando en el libro activo y siempre que estemos trabajando en la hoja activa, pues hace exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? En este caso. Ya que estamos haciendo pruebas, borrando la información que hay en una celda y volviendo a ejecutar el código, pues para ver si funciona tanto una línea de código como la otra, pues vamos a crear un segundo procedimiento y así vamos avanzando un poquito, al cual le voy a llamar borrar. Para crear un procedimiento lo podemos hacer dentro del mismo módulo, es decir, este módulo lo creamos en el vídeo anterior, si recordáis, y dentro de este módulo pues tenemos ya dos procedimientos, este que he llamado pruebas y este pues que lo voy a llamar, por ejemplo, borrar. Esto nos lleva a un concepto que es el concepto de módulo. Y para que lo entendáis, un módulo no es ni más ni menos que un organizador de código. Es como las carpetas que tenemos todos en Windows, ¿no? Para organizar los archivos que tenemos en nuestro PC, pues bajo Windows pues te vas creando carpetas y dentro de esas carpetas vas guardando los archivos. En el caso del código, pues ocurre algo parecido. Los módulos no son ni más ni menos que organizadores de procedimientos. Yo puedo tener un montón de procedimientos dentro de un módulo, o bien puedo tener un montón de módulos, cada uno con un procedimiento. Siempre que ejecute el procedimiento correctamente, funcionará igual. Ahora después lo haremos. El caso es que en este módulo pues acabo de crearme otro procedimiento al cual he llamado borrar y vamos a hacer que este procedimiento borre siempre pues la celda que esté seleccionada y así vamos viendo pues algunos términos nuevos de VBA. Entonces, lo primero que hay que hacer es, en este caso, pues, mediante código VBA, conseguir seleccionar la celda B5 y eso lo hacemos con el objeto range y un método perteneciente al objeto range, un método o función que es el método select. Entonces, si le decimos range B5, bueno, pues aquí ya hemos hecho mención al objeto, ponemos el operador punto y fijaros como ya enseguida el editor de VBA nos saca una lista pues con todos los procedimientos o métodos, perdón, todas las funciones o métodos del objeto range y también con las propiedades. Si os fijáis en esta lista que nos va saliendo pues, continuamente mientras vamos trabajando en el editor de VBA, hay dos tipos de simbolitos a la izquierda de los procedimientos, de las funciones o métodos y de las propiedades. Siempre que veáis este símbolo verde, quiere decir que se trata de una función o método, mientras que el simbolito, que es como una especie de hoja con una mano, pues hace referencia a que se trata de una propiedad. Es la manera que hay en el editor de VBA de diferenciar lo que es una propiedad de lo que es un método. Bueno, entonces estábamos diciendo que íbamos a utilizar el método select. Con esto conseguimos que se seleccione la celda B5. Y a continuación, bueno, pues lo que hay que hacer es borrar el contenido de esa celda y para ello podemos utilizar el objeto selection. Hay un objeto en VBA que es el objeto selection que hace referencia a lo que haya seleccionado en ese momento en la hoja. Si por un lado en esta línea seleccionamos la celda B5 y a continuación en la siguiente línea de código le decimos que borre lo que tengamos seleccionado, pues conseguiremos nuestro propósito, es decir, selection, aquí tenemos el objeto selección, punto, clear contents. Entonces, estas dos líneas de código conseguirán nuestro propósito. Por un lado, tenemos el procedimiento que creamos anteriormente, que nos va a escribir en la celda pues el valor 250 y por otro lado, pues tenemos este otro procedimiento que va a borrar el contenido, ¿no? Aquí tenemos un poco de código redundante porque tenemos dos líneas que hacen lo mismo.
Si queremos invalidar una línea o varias líneas de código en el editor de VBA, sin llegar a borrarlas, porque nos apetece tenerlas como referencia, lo que se suele hacer es comentarlo. ¿Qué son los comentarios? Los comentarios son anotaciones que el programador va introduciendo en el código para que en un futuro pues, le pueda servir de guía o le pueda servir de ayuda, o que pueda servir de ayuda a otros programadores que vengan por detrás de él. En VBA, con el editor de Excel, los comentarios se introducen colocando esta especie de apóstrofe antes de la línea que queremos comentar. Por ejemplo, de esta forma. En cuanto le dé a la tecla Enter, pues automáticamente esa línea de código la pone en verde. Es la manera que tiene el editor de VBA de diferenciar lo que es un comentario de lo que es código propiamente dicho. Esta línea, a la hora de ejecutar el código, no se tiene en cuenta. Es como si no existiera. Eso es un comentario. Entonces, bueno, pues esto suele ayudar bastante a los programadores, ¿no? Yo recomiendo pues, a todos los que están empezando a programar en VBA para Excel, pues que introduzcan comentarios con frecuencia. Por ejemplo, en esta línea que ya hemos visto para qué sirve, pues una buena cosa hubiera sido, a continuación, poner un comentario, ¿no? Como por ejemplo este, ruta completa de acceso a la propiedad del objeto, ¿no? Por ejemplo. Entonces, como podéis observar, la primera línea pues tiene el color normal, es decir, si ejecutamos este procedimiento pues la va a tener en cuenta, pero a partir de este punto donde hemos puesto la apóstrofe, pues eso como si no existiera a la hora de ejecutar el código. Sin embargo, si nosotros abrimos dentro de unos meses, dentro de un tiempo, este procedimiento, bueno, pues vemos aquí esta anotación y ya pues sabemos para qué sirve lo que escribimos a la izquierda, ¿no? Entonces, estos son comentarios. Decía que si queremos tener una línea de código pero que no funcione, pues lo único que hay que hacer, y lo voy a hacer yo ahora, es justo delante de la línea que queremos invalidar, pues colocar una apóstrofe. Colocamos una apóstrofe y con eso conseguimos que esta línea pues la tenemos ahí como referencia, pero a la hora de ejecutar el código pues no va a hacer absolutamente nada. Y dejamos la otra como está, pues para que sí funcione, ¿no? Cuando queremos quitar el comentario, pues tan sencillo como quitar el apóstrofe y esa línea de código vuelve a funcionar. Es una práctica habitual en los programadores cuando estás haciendo pruebas, cuando quieres ver cómo funciona una determinada línea de código o unas cuantas líneas de código. Nosotros, como estamos comenzando a programar, pues todavía no tenemos muchas líneas de código que comentar, ni estamos haciendo pruebas, ni nada por el estilo. Pero bueno, ya os voy enseñando un poquito la interfaz del editor y simplemente pues quiero que veáis lo siguiente. Si queremos comentar un bloque de código, y ya digo, no tenemos bloque porque todavía no hemos escrito mucho código, ¿no? Pero si quisiéramos comentar un bloque de código, lo que hay que hacer es seleccionar el bloque de código que quieres comentar, habilitar una barra de herramientas, que la tenemos aquí, menú ver, dentro de ver, barra de herramientas, y dentro de barra de herramientas, edición. Bueno, pues eso lo que hace es habilitar una barra de herramientas. La barra de herramientas de edición. Barra de herramientas que puedes dejar flotando, como en los programas de Office normal y corriente, la puedes colocar junto a las demás, donde te venga bien. A mí esta barra de herramientas me resulta bastante útil. Bien, pues esta barra de herramientas, la voy a flotar un segundito para enseñárosla. Esta barra de herramientas tiene dos botones, que son estos, que sirven para comentar un bloque de código que previamente se ha tenido que seleccionar, y el otro botón que es para quitar los comentarios de ese bloque de código. Bueno, tiene muchos más botones que iremos viendo a lo largo del curso, ¿no? Entonces, si seleccionamos, como decía, un bloque de código, en este caso solamente hay 2 líneas, pero si hubiera 200 sería igual, y pulsamos en concreto este botón, pues conseguimos comentar pues ese bloque de código. Ahí lo tenéis, ¿no? Esto me evita tener que ir poniendo el apóstrofe delante de cada línea. Ahora son 2, pero cuando quieras comentar 20, pues puede ser bastante tedioso. Bueno, pues con esta barra de herramientas lo puedes hacer. Y para quitar el comentario, sin querer he cerrado la barra de herramientas. La vuelvo a sacar. Para quitar el comentario, pues en esta misma barra de herramientas, que ya sí voy a dejar aquí arriba, que me viene muy bien, pues le damos al otro botón, el que está justo a la derecha, y con eso pues quitamos los comentarios. En definitiva, yo lo que quería era comentar esta línea. Vale. Y bueno, sois libres de introducir los comentarios que queráis en el código, los que vosotros creáis oportunos y los que consideréis que os pueden ayudar en un futuro a entender mejor el código, ¿no? Bueno, el caso es que teníamos aquí ya ese código. Voy a ver si tengo todavía en la celda B5 el 250, correcto. Habíamos creado otro procedimiento, que era el procedimiento borrar, con lo cual si ejecutamos este otro procedimiento, pues debería de borrar el contenido
gracias a esta instrucción, selection.clearContext. Bueno, gracias a las dos, porque primero seleccionará la celda B5 y después borrará el contenido que hay en la selección. Para ver si lo hace bien, yo tengo ya seleccionada previamente la celda B5, voy a seleccionar otra cualquiera, pues por ejemplo I8. Y ahora sí, una vez que he seleccionado I8, meto el cursor dentro del procedimiento, recordamos que si está fuera no funciona, le damos a F5 o le dais al play, como gustéis, y ahora pues si nos vamos a Excel, efectivamente, pues ya no está el contenido, ha borrado el contenido. Bueno, pues ya hemos visto unas cuantas instrucciones más. Esto hubiera funcionado exactamente igual y lo voy a hacer si en vez de tener los dos procedimientos en un único módulo, pues tengo dos módulos y en cada uno de ellos un procedimiento. Entonces, mirad lo que voy a hacer. Voy a insertar otro módulo y así vamos viendo un poquito, vamos repasando conceptos. ¿Cómo insertábamos un módulo? Pues de varias formas. La más sencilla, bajo mi punto de vista, es en la raíz del proyecto, botón derecho, insertar módulo. Con lo cual ya tenemos dos. Y en este segundo módulo voy a incluir el procedimiento de borrado. Entonces, me voy al primero. Para moverte entre módulos, pues doble clic. En este procedimiento selecciono el procedimiento borrar, lo corto, control X, o edición cortar, me voy al módulo 2 y lo pego. Entonces, ahora mismo que tengo dos módulos, en cada uno de ellos un procedimiento distinto. Como decía, esto no es ni más ni menos que un organizador de código. Los módulos son como carpetas para organizar tu código. Tú eliges si quieres poner todos los procedimientos en un único módulo o si quieres ir distribuyéndolo de otra forma. Igual que en Windows, tú vas creando carpetas para meter archivos y normalmente cada uno se organiza de una forma. Pero normalmente, por ejemplo, tú creas una carpeta para los vídeos, otra carpeta diferente para las imágenes, otra carpeta diferente para los documentos, etc. Pues aquí se hace algo similar, ¿no? Veremos más adelante, cuando vayamos avanzando en el curso, que todos los procedimientos que de alguna u otra forma estén relacionados entre sí porque hacen una tarea común, bueno, pues lo que se suele hacer es meterlos en un módulo para tener todos esos procedimientos que comparten una tarea, pues organizados en un módulo y los puedas localizar fácilmente. Y otros procedimientos que hacen una tarea diferente por completo, pues en otro módulo diferente, ¿no? Vamos a ver si esto funciona. Entonces, para empezar, si yo ejecuto este procedimiento, siempre me sale este mensajito, perdonadme. No tiene nada que ver con Excel. Bueno, pues decía, ¿cómo ejecutamos este módulo? Pues este procedimiento, pinchamos dentro del procedimiento para que aparezca el cursor, pulsamos F5, voy a comprobar que efectivamente ya tengo el 250 en la celda correspondiente, me voy otra vez al editor, cambio de módulo haciendo doble clic en módulo 2, introduzco el cursor dentro del módulo 2, F5, y me ha tenido que borrar el contenido. Entonces, como podéis observar, funciona tanto si colocas el código en todos los procedimientos en un único módulo, como si vas colocando los procedimientos en módulos diferentes. Bueno, más cosas. Igual que en Windows puedes ponerle a las carpetas el nombre que te apetezca, aquí puedes ponerle a los módulos el nombre que te apetezca, siempre y cuando los nombres de los módulos pues no tengan ni caracteres extraños, ni espacios en blanco, ni cosas por el estilo. Por defecto, como podéis observar, el editor de VBA Excel nos va llamando módulo 1, módulo 2, módulo 3 y así hasta el infinito, ¿no? Pero esto se puede cambiar. Entonces, por ejemplo, al módulo 1 le voy a poner el nombre de introducción y al módulo 2 le voy a poner el nombre de borrado. ¿Cómo le cambiamos el nombre a los módulos? Pues también se puede hacer de varias formas. La más sencilla, bajo mi punto de vista, es tener la ventana de propiedades a la izquierda. Ya os dije que esta ventana de propiedades se utilizaba bastante. Recordamos que para poder habilitarla, pues os vais al menú Ver, el que no la tenga, y dentro de Ver, ventana de propiedades. Y aquí lo único que hay que hacer es seleccionar el módulo en concreto y en la propiedad nombre, que veréis el nombre del módulo, pues yo le voy a poner introducción, le damos al Enter y ya nos coge el nombre para el módulo. Selecciono con un clic módulo 2, a este lo voy a llamar borrado, le damos al Enter y nos coge el nombre para ese otro módulo. Después, dentro de la carpeta módulos perteneciente al proyecto, bueno, pues él los va colocando por orden alfabético. Pero bueno, eso es indiferente. Simplemente, como digo, es organizador de código, o sea que da igual que antes esté uno, que después esté el otro. Bueno. Bien, esto que hemos hecho en dos pasos, en el procedimiento de borrar, primero seleccionar la celda B5 y después decirle que borre el contenido de la selección,
Pues realmente, si fuéramos a hacerlo siempre con la celda B5, pues podríamos habernos ahorrado una línea de código. El objeto range, además de tener el método select, pues también tiene el método clearContents. Es decir, el método clearContents pertenece tanto al objeto selection como al objeto range B5. Vamos a verlo. Voy a borrar, o mejor que borrar, ya que lo hemos visto antes, voy a comentar estas dos líneas de código y ahora pues le voy a decir range B5 punto clearContents. Bueno, pues esta línea que acabamos de introducir ahora mismo hace exactamente el mismo trabajo que las dos anteriores. Porque antes lo que hacíamos era primero seleccionar B5 y después decirle que me borrara la selección. Si le decimos que nos borre directamente el contenido de la celda B5, pues debería hacer su trabajo. Entonces me voy a introducción, al módulo introducción, doy F5 para que me escriba el número 250 en la celda B5 de la hoja activa del libro activo, así es, ahí está. Y ahora da igual que selecciones la celda que no la selecciones. Si vuelves al editor y nos vamos al módulo borrado, si ejecutamos este módulo, ¿qué va a hacer? Pues me va a borrar el contenido de la celda B5, pero fijaros que yo antes de, no lo he ejecutado todavía, antes de irme al editor selecciono otra celda cualquiera, F14. Esta selección de aquí no se va a mover, porque yo en ningún momento le estoy diciendo en el código que seleccione otra celda diferente. Simplemente le digo que el contenido de B5 lo borre, sin mover la selección de F14, ¿no? Entonces me vengo aquí al código, ejecuto este procedimiento borrar que está dentro del módulo borrado, F5, vuelvo otra vez al libro y efectivamente sigo teniendo seleccionada F14, la selección no me la ha movido, pero sí que me ha borrado el contenido de B5. Bueno, más ejemplos de trabajo con objetos, acceso a propiedades y métodos. Vamos a crear un módulo más. Voy a crear otro módulo al cual voy a llamar, por ejemplo, destacar. Entonces, sub destacar. ¿Qué voy a hacer con este procedimiento sub? Voy a crear una línea de código para destacar en rojo el fondo de la celda B5. Para poneros otro ejemplo de acceso a propiedades, pues sería range B5 punto interior. Tengo que acceder a la propiedad interior del objeto range B5 punto y dentro de la propiedad interior a la propiedad color. Fijaros que en este caso pues hay como dos propiedades pertenecientes al objeto range B5 siguiendo una jerarquía. Celda B5, ¿qué voy a modificar de la celda B5? Voy a modificar los bordes, voy a modificar el interior, voy a modificar el interior. Vale, en el interior se pueden modificar a su vez varias cosas, porque puedo modificar el degradado, puedo modificar el color plano. Bueno, pues en este caso modifico el color plano. Y siempre que estemos trabajando con propiedades hay que darle un valor. ¿Y aquí cómo especificamos el color? Pues aquí hay varias formas para especificar el color tanto de un texto como en este caso de un fondo de celda. Se puede utilizar el código del color si lo sabes. Por ejemplo, yo sé que 255, si lo ponemos así, pues hace referencia al rojo. Si yo ejecuto este procedimiento con F5, me voy al libro y efectivamente me lo ha puesto en rojo. ¿Vale? Pero hay más formas, por si no sabes el código, de sombrear una celda de manera más sencilla. Siempre que sean colores planos y colores básicos, si tú pones, por ejemplo, VB de Visual Basic, que a continuación, sin espacios en blanco ni nada, el color plano, el color básico en inglés, por ejemplo, yellow, y siempre que lo escribas bien, bueno, pues esto también es válido. Es una forma de acceder a colores básicos desde código VBA. F5 en amarillo. Otro ejemplo, voy a poner en azul, pues sería VB Blue. F5 en azul. Más formas que hay de modificar un poco ya más rebuscadas o un poco más, para afinar un poco más el color. Puedes utilizar la nomenclatura de color RGB. Es decir, si tú le dices RGB, abres paréntesis, si no lo sabéis, RGB es para mezclar los tres colores básicos, rojo, verde y azul, con un número que va entre 0 y 255 entre cada color, ¿no? Es como la paleta del pintor que va mezclando los colores básicos para obtener los derivados, ¿no? Bueno, pues el sistema RGB funciona exactamente igual en un ordenador. Partiendo de tres colores básicos, rojo, verde, azul, con diferentes cantidades de cada uno, obtienes los derivados, ¿no?
Y bueno, yo no me sé de memoria qué color va a salir de aquí, pero funcionaría así, por ejemplo, 125 de rojo, 200 de verde, coma y 250 de azul y cierras, ¿no? Bueno, pues aquí ha salido un color que no sé cuál es, pero el caso es que es el resultante de mezclar pues 125 rojo, 200 verde, 250 azul. Recordar que estos números van siempre entre 0 y 255. Si escribes un valor fuera de ese rango, te va a dar un error, que si queréis ahora después lo provocamos y así vemos qué ocurre cuando se comete un error en el código VBA. El caso es que yo le di F5 y a ver qué color nos ha salido aquí. Bueno, pues un azul así un poco, un azul cielo. Vamos a modificarlo. En vez de 250 de azul te voy a dar muy poco, 10. F5. Bueno, pues ahora nos ha salido un verde. Es decir, mezclando los colores básicos obtiene los derivados. Bien, más cosas. Con este código que tenemos aquí, siempre nos va a cambiar el color de fondo de la celda B5. Si cambiamos range B5 por el objeto selectio, pues obtenemos el mismo resultado, pero para la celda o rango de celdas que tengamos seleccionadas. Es decir, si yo me voy ahora al libro y selecciono, por ejemplo, un rango de celdas cualquiera, vuelvo al editor y ejecuto esto, F5, pues lo que tengo es todo ese rango destacado. Todavía no tenemos los conocimientos suficientes, pero esto sería un principio, por ejemplo, para desde código VBA destacar en toda una hoja de cálculo de Excel 2010, que hay millones de celdas, destacar aquellas celdas cuyo valor sea superior a X, por ejemplo, ¿no? Pues simplemente ejecutando un código VBA de manera muy sencilla. Bueno, sería el principio, hay que saber más cosas para poder hacer eso, que iremos viendo. Bueno, pues ya tenemos 3 módulos, borrado, introducción, módulo 1, que es el que acabo de hacer, en cada uno de ellos un procedimiento. ¿Podría haber hecho un único módulo y en ese único módulo los 3 procedimientos? Perfectamente. Ya que a los otros 2 les he dado un nombre, pues a este también se lo voy a dar. Vamos a llamar a este, por ejemplo, establece fondo, sin espacios. Un poco rebuscado el nombre, pero bueno. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí está. Para ir terminando ya con este vídeo, hemos visto anteriormente cómo utilizando el método clearContents perteneciente al objeto range y también perteneciente al objeto selection podíamos borrar el contenido de una celda. Lo teníamos en el módulo borrado. clearContents, en este caso, borraba el contenido que tenemos en B5. Entonces voy a hacer lo siguiente. En B5, que ya la tengo sombreada con un color verde, si yo pongo un número y ejecuto el procedimiento que tenemos aquí, pues debería de borrarme. ¿Pero qué me va a borrar? El contenido. Ahí está, me ha borrado el contenido. Voy a volver a poner el número. ¿Qué método se utiliza cuando quieres borrar contenido y formato? No solamente el contenido. Bueno, pues en ese caso tienes que utilizar, en vez de clearContents, clear, a secas. Es decir, voy a copiar esta instrucción, la pego aquí debajo y aquí pues quito el contents. Comento esta línea de código que tenemos aquí y dejo solamente esta. clearContents borra contenido, clear borra todo, formato y contenido. Entonces, si yo ejecuto esto, pues ahora la celda B5 tiene que estar efectivamente totalmente en blanco. Bueno, pues hemos visto en esta entrega un poquito la creación de módulos, renombrado de módulos, distribución de código en diferentes módulos y trabajo con más propiedades del objeto range, con la propiedad interior.color, con el método select, con el método clearContents y con el método clear. Bien, espero que os haya quedado más o menos claro y que os haya gustado. Os emplazo a la próxima entrega del curso. Hasta entonces, que os vaya bien.